Freddie Mercury vs. Paul Prenter, el villano que destapó secretos sexuales del líder de Queen en los 80. Uno de los personajes más odiados por los fans del grupo Queen es, sin duda, Paul Prenter. El amigo, manager personal y supuesto amante de Freddie Mercury que, a cambio de una millonaria suma de dinero, reveló muchos secretos personales del cantante a la prensa sensacionalista británica. En una época en la que Freddie acababa de descubrir que era portador del virus del SIDA, una enfermedad que por aquella época era una sentencia de muerte segura. ¿Pero quién era Paul Prenter? Poco se sabe de su juventud, aunque sí que era originario de Belfast, Irlanda del Norte, y que su vida profesional había empezado en la cadena Downtown Radio, donde en 1976 entró a trabajar como locutor y pinchadiscos de 2 espacios musicales. Y si bien en la película Bohemian Rhapsody se muestra que Prenter conoció a Mercury en el mismo periodo en que comenzó a trabajar con el representante John Reid, de 1975 a 1978. No fue hasta 1977 que dieron inicio a su estrecha relación, convirtiéndose Prenter en el amigo y asistente personal del cantante R. La misma película Bohemian Rhapsody también sugiere que fue Prenter quien introdujo a Freddie en el mundo de las drogas y el sexo. Aunque los biógrafos y amigos del cantante aseguran que Mercury no era de aquellas personas que necesitaran ser manipuladas ni presionadas para disfrutar de ciertos placeres prohibidos. Lo que sí es cierto es que su influencia llegaría incluso a lo netamente musical a principios y mediados de los años 80. Pues bajo el consejo de Prenter se publicó el que es considerado unánimemente como el álbum más flojo de Queen. Hot Space, disco de 1982, algo alejado de los sonidos del rock característicos del grupo que, sin embargo, contenía uno de sus grandes clásicos, Under Pressure, grabado junto a David Bowie. También bajo la gestión de Paul Prenter, Freddie Mercury firmaría un millonario contrato con el sello CB Grande S para grabar su primer álbum en solitario en 1984. Mr. Bad Guy, Don Mal Tipo, un trabajo con reminiscencias de la música disco por el que el cantante recibió una suculenta suma de $3,5 millones. Las críticas musicales a este trabajo serían más bien tibias. Mientras por esa época Prenter desaconsejaba a su representado dar entrevistas, lo que sin duda afectó a Mercury y lo aisló del resto del grupo. Según muestra la película Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, cansado de las intrigas de su colaborador, finalmente despediría a Paul Prenter antes del famoso recital del Live Aid de 1985. Momento en que el ex pinchadiscos le espetó al cantante una clara amenaza, comillas, sé quién eres, Freddie Mercury. El 4 de mayo de 1987, en una incendiaria entrevista publicada por el tabloide sensacionalista británico The Sun, Prenter reveló que Freddie Mercury, quien ocultaba por entonces su condición homosexual, se había acostado con cientos de hombres y que hacía carísimos regalos a sus amantes, desde diamante a coches. Después de esa escandalosa publicación, el líder de Queen entraría en los 4 últimos y amargos años de su vida. En los días y semanas siguientes a su primera entrevista, Prenter seguiría apareciendo en The Sun y en las portadas de otros diarios, además de algunos programas de televisión, revelando oscuras infidencias y detalles polémicos de la vida privada del líder de Queen R. Prenter reiteró que Freddie Mercury no solo había tenido relaciones con cientos de hombres, sino que también temía dormir solo y contraer SIDA, enfermedad que por esa época no tenía cura ni los tratamientos que existen actualmente, ya que un examante suyo acababa de morir debido a ese temible virus. El titular que publicó el diario The Sun, de hecho, decía, el SIDA mata a 2 amantes de Freddie. En los 9 años que he trabajado para el grupo jamás he visto a Mercury con una mujer. Era más probable que lo viera caminar en el agua que salir con una mujer. Cuando comenzaron a morir sus amigos, Freddie supo que su vida salvaje tenía que parar. Freddie me dijo que su primera relación homosexual fue cuando estaba en la escuela en India, cuando tenía 14 años. Cuando estábamos de gira había un hombre distinto cada noche.
Probablemente se iba a la cama a las 6 o 7 a.m., pero rara vez solo. Freddie nunca dormía en los mismos lugares que el resto de la banda, frecuentaba clubs gays y nunca se acostaba antes de las 6 o las 7 de la madrugada. Fueron algunas de las sorprendentes revelaciones que hizo Prenter a la prensa británica. Según relataría Jim Hutton, la pareja de Freddie cuando este falleció, en sus memorias de 2005, Mercury y yo descubrimos que le pagaron a Paul Prenter cerca de 32.000 libras por la historia. Fue en ese momento cuando Freddie decidió cortar toda comunicación con Prenter. En los siguientes días siguieron saliendo noticias en The Sun, y con cada episodio de la historia contada por Prenter, Freddie se cabreaba más. Prenter vendió al periódico varias fotografías de Freddie con amantes que fueron publicadas a doble página, con el título, "All the Queen's Men", todos los hombres de la reina, un titular con un tono inequívocamente homófobo. Hutton agregó que Paul Prenter intentó contactarse con Freddie Mercury después de hacer esas revelaciones a la prensa, alegando que había hablado presionado por el tabloide. Prenter se acercó varias veces a Garden Lodge, la mansión de Mercury en Londres, que heredaría su exnovia Mary Austin, pero Freddie nunca lo recibió. Prenter trató de excusar su espantoso comportamiento diciendo que la prensa lo había estado acosando durante tantas semanas que finalmente se había quebrado bajo la presión. Freddie no estaba interesado en escuchar las excusas de Prenter, se sentía imperdonablemente decepcionado. Paradójicamente, Paul Prenter fallecería en agosto de 1991, 3 meses antes que Freddie Mercury, a causa de complicaciones provocadas por el virus del SIDA, la misma mortal enfermedad que él heredó de su ex amigo y empleador en la prensa. Después del 24 de noviembre de 1991, fecha en que finalmente falleció el cantante de Queen. Un hecho que ciertamente conmocionó al mundo de la música, el compositor e intérprete de Rhapsody Bohemian de Champions comenzaría a convertirse en una auténtica leyenda musical, mientras que su ex representante se transformaba en una especie de villano olvidado. Décadas después, a fines del año 2018, tras el estreno mundial de la exitosa y taquillera película Bohemian Rhapsody, que narraba la vida y obra musical de Freddie Mercury con sus compañeros de Queen, Paul Prenter se convertiría inesperadamente en uno de los personajes más vilipendiados y odiados del mundo de la música popular, algo que su familia rechazó abiertamente. Freddie Mercury se hubiera disgustado si hubiera visto la película. Freddie y Paul estaban muy unidos, lo que molestaba al resto del grupo. Paul está muerto ahora, no podía defenderse. Era un hermano, un hijo, un tío y un padrino muy cariñoso. Era algo para tanta gente. Paul no tenía ni una pizca de maldad en su ser. Era un chico muy gentil y amable. La película ennegreció gratuitamente su nombre, comentaría a la prensa británica Stephen Prenter, hermano de Paul. Stephen Prenter también desmintió que Freddie Mercury y su fallecido hermano hubieran sido amantes. Es ridículo pensar eso. Paul y Freddie eran mejores amigos, eso sí, iban juntos a todas partes, incluso a clubes gay. Freddie venía al piso a pasar el rato, pero la mayoría de las veces Paul iba a casa de Freddie. Ambas eran reinas. Es decir, les gustaba perseguir a hombres masculinos, ese era su tipo, definitivamente no estaban el uno por el otro. Freddie era gay, así de simple. Mi hermano no hizo que Freddie fuera gay. Y Freddie consumía drogas mucho antes de conocer a mi hermano. Entonces, la idea de que Paul corrompió a Freddie es una tontería. Freddie era un tipo muy inteligente y no era un hombre al que dirigir. La familia de Paul Prenter reconocería, en todo caso, el dolor y decepción que Paul causó por la explosiva entrevista que concedió al periódico The Sun en 1987, donde ventiló la vida sexual de Freddie Mercury por la cual le pagaron 32.000 libras esterlinas. Sin embargo, aclararon que Paul había obrado de ese modo porque estaba disgustado por la forma en que había sido despedido por la banda y porque necesitaba el dinero para pagar su tratamiento para el SIDA. Su hermano Gerard reveló que Paul estaba muy amargado. Trabajó para Queen durante años y obtuvo muy poco de ellos.
Fue entonces cuando decidió que tenía que conseguir buenos ingresos para su propio tratamiento. Se estaba muriendo de sida y no tenía dinero. Así que por eso concedió esa famosa entrevista a la prensa. El tiempo que pasó con Quinn no lo había hecho rico, y también había gastado gran parte de su dinero en una adicción a la cocaína. La verdad es que Paul no era un santo, pero era una persona amable y generosa y no el villano que la película hace que sea.